ya. Yo creo que tenemos tiempo para terminar el modelo Haberle y pasaríamos a ver una cuestión empírica. La comprobación empírica del modelo Haberle. Bueno, entonces, primero a grabar. Voy a presentar nuestro modelito. Bien, nos habíamos quedado en esta gráfica, ¿no? Bien, entonces ya habíamos visto, vamos a suponer, que de una frontera de posibilidades de producción como esta línea celeste de Estados Unidos, ya la hemos graficado tomando en cuenta el gráfico del Excel, pasaríamos con un precio relativo del trigo, que está en el eje horizontal, un precio relativo del trigo respecto al precio nominal o al precio de ¿cómo se llama? El trigo ¿cuál es el otro producto? Me olvidé. Trigo y tela. Bueno, el precio relativo entonces interno de Estados Unidos son 2/3. Dice que sube el precio, entra en relaciones internacionales, Estados Unidos, y sube el precio a 1, un precio relativo de trigo igual a 1. Inicialmente, cuando el precio relativo, bueno, había solamente una economía autárquica, o sea, no estaba en comercio internacional de Estados Unidos, no establecía relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo, con otros países, ¿no? El equilibrio interno en Estados Unidos era de que se consumía, con un precio relativo de 2/3, se consumía 50 unidades de trigo y 60 unidades de tela. ¿Listo? Ahí estamos entonces en ese puntito, ¿no? Ese es el equilibrio interno. En ese punto los mercados estaban limpios, es decir, no había ni exceso de demanda ni exceso de oferta internamente. Los mercados se habían limpiado y se consumía y se producía 50 unidades de trigo, 60 unidades de tela. Se consumía y se producía 60 unidades de trigo. Bien, con el cambio con la posibilidad de establecer relaciones comerciales a un precio de 1, ¿no? Un precio relativo de 1 del trigo, la frontera de posibilidades de intercambio de Estados Unidos aumenta a esta línea anaranjada, donde el precio relativo del trigo es igual a 1. ¿No? Bueno, entonces una vez definido eso, Estados Unidos tendrá que llegar a un nivel de equilibrio, ¿no? Entonces, ese nuevo nivel de equilibrio ocurre en este punto cuando Estados Unidos consume 110 unidades de trigo y 70 unidades de y 70 unidades de tela. Ahí está el valor. Ahorita vamos a encontrar el valor que nos va a indicar. Bueno, ahí es. Si bien aplican la ecuación, y tendríamos ese nuevo nivel de equilibrio. ¿Qué es lo que está pasando con este nivel de equilibrio? Es que, como este modelo supone la especialización completa en aquel producto que tenga ventajas comparativas, un país, en este caso el trigo es el producto en el cual Estados Unidos tiene menores costos de oportunidad para la producción de trigo que el caso del Reino Unido, cuyo costo de oportunidad sería 120 entre 60 2, mientras que acá el costo de oportunidad de trigo es 2/3. ¿No? Bien. Una vez definida esta situación, entonces Estados Unidos, al verse expandir su posibilidad de intercambio y también su posibilidad de consumo, pero importando tela del Reino Unido y produciendo el trigo que va a consumir y que va a poder vender, intercambiar, va a consumir 110 unidades de trigo de las 180 unidades de trigo que puede producir.
Entonces, ¿cuánto? O sea, 180 menos 110 equivale a 70 unidades de trigo que podrá exportar. ¿De acuerdo? Listo. Y si vemos acá, en este puntito de la frontera de posibilidad de intercambio, va a consumir entonces 110 unidades de trigo y 70 unidades de tela. Listo. Tenemos entonces esa solución. ¿Y cuánto le ha quedado de trigo? Le ha quedado 70 unidades de trigo y está importando 70 unidades de tela. A ver si vamos. Ya. Voy a tener que importar desde el Excel la división acá de eh, cada 10 unidades de tela. Bueno, ya. Mientras estamos ahí, he entrado en equilibrio Estados Unidos. ¿Qué vamos a suponer ahora? Vamos a ver la situación inicial del Reino Unido. Vamos a poner acá, vamos a suponer que el nivel de consumo interno en condiciones de autarquía del Reino Unido va a ser de 40 unidades de tela y 40 unidades de trigo. Eso es donde se encuentra. Se encuentra acá 40 unidades de tela en su frontera de posibilidad de producción, que es esta, ¿no es cierto? 40 unidades de tela y 40 unidades de trigo. Perdón. Se me han cambiado de versión de Excel y del Word. Estoy teniendo ahora problemas. Bueno, ya. 40 unidades de tela. Ahí. Ese es el equilibrio en el Reino Unido en condiciones de autarquía. Ya está. Entonces ahí evidentemente le debe corresponder una isocuanta, que podemos graficarla de esta manera. Ya, vamos a hacer ese gráfico. Caramba. Ahí está el equilibrio interno del Reino Unido antes que estableciera relaciones comerciales, ¿no? Bueno, igual que en el caso, vamos a ponerle ahí una isocuanta de, mejor dicho, un colorcito verde. Si no, ya, no lo dejamos ahí. Listo. Entonces, ¿qué pasará cuando el Reino Unido también se integra al comercio internacional y puede intercambiar productos con Estados Unidos, dado que el Reino Unido se especializaba en la producción de tela, entonces va a producir solamente tela. Antes producía 40 unidades de tela y 40 unidades de trigo. Producía y consumía esa cantidad de unidades de tela y trigo, ¿no? Bien, ahora con la nueva situación, con mayor intercambio, vamos a suponer que va a pasar a consumir 50 unidades de tela. Entonces, donde tenemos 50 unidades de tela, aproximadamente está ahí. ¿Y cuánto tela está produciendo el Reino Unido? ¿Cuánto? ¿Alguien me dice?
¿Cuánto está produciendo tela con un precio relativo de 1? ¿Alguien me dice? ¿Alguien se anima a decir? ¿Cuánto estaba produciendo? ¿Cuánto de tela está produciendo el Reino Unido cuando entra en relaciones comerciales con Estados Unidos? Ah, no están, creo, en las clases, se han retirado. Nadie me contesta. Estaba produciendo 120 unidades de tela cuando se especializa completamente en la producción de tela. Entonces ahora en una nueva situación va a llegar a un nuevo nivel, a un nivel mayor de utilidad, ¿no? Una curva de indiferencia mayor, cuando va a consumir de esas 50 unidades de tela y cuánto de trigo va a consumir. Vamos a suponer que va a consumir 70 unidades de tela, para ver si hay equilibrio o no. 70 unidades de... Listo. De ahí aproximadamente. Caramba, ya está. Ay, no sé qué pasa acá. Ya. Mm. Bueno, ahí vemos, ¿bien? Pero me falta, entonces, bueno, va a llegar un nivel de utilidad en la cual va a consumir 50 unidades de tela y 70 unidades de trigo. Y entonces eso significa que llegará a una curva de indiferencia social mayor. Ya lo dejaremos ahí y trasladamos. Listo. En ese nuevo punto, entonces, el Reino Unido está consumiendo 50 unidades de tela y 70 unidades de trigo. No sé por qué ahí no puedo yo. Vamos a ver. Ya está. Bien. Sí, el Reino Unido producía 120 unidades de tela, está consumiendo ahora 50. ¿Cuántas unidades de tela le sobra? No consume. Si produce 120, consume 50 unidades de tela. ¿Cuánto le queda? 70. 70, miren, ¿eh? 70. 70 le queda. Y esas 70, entonces, si no consume internamente, puede exportarlas. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto estaría consumiendo de trigo? 70 unidades de trigo. 70C, o sea, yarda de tela sobre 70 sub W.
sería 70 sobre 70, el precio relativo sería igual a 1. Y entonces aquí vemos que los dos mercados, los cuatro mercados, son cuatro mercados, dos mercados de tela y dos mercados en Estados Unidos de tela y de trigo, y también dos mercados de tela y trigo en Reino Unido, cuyas producciones se han intercambiado. O sea, Estados Unidos va a exportar 70 unidades de trigo que están acá, y esa va a ser consumida por la demanda del Reino Unido, por la demanda de trigo. Y para poder conseguir el Reino Unido estas 70 unidades de trigo, tendrá que exportar 70 unidades de tela. O sea, la misma cantidad, las mismas proporciones, incremento de tela sobre incremento de trigo, ¿no es cierto? Es el costo de oportunidad, y eso es igual también al precio relativo de uno. Entonces el mercado ha quedado equilibrado. ¿Ya? Bien, ya estamos. Esa es la solución entonces del comercio internacional. Una solución en condiciones de competencia perfecta, con rendimiento de escala constantes, y el otro asunto es que existe libertad, es un mercado libre competencia, que existe entre estos dos países y también entre comercio internacional. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Paso a otro punto. Listo. Bien. Entonces, a esta situación, analizaremos el comportamiento del mercado de trigo, mundial de trigo, y el comportamiento del mercado mundial en tela. ¿Eso qué quiere decir? Dice aquí, acá hemos visto la relación entre la oferta de los dos productos, que está definida en la frontera de posibilidad de producción, y la oferta de los dos productos con los nuevos términos de intercambio, ¿cierto? O sea, entonces es la representación de un mercado, del equilibrio de dos mercados en condiciones de equilibrio general. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, trabajamos un mercado de esta forma, vamos a hacer un gráfico rápido nomás para recordar, donde definimos el precio en el eje horizontal, ¿no? Y la cantidad en el eje, perdón, el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal, ¿no? Precio, y esta es la representación de una demanda inversa, porque ¿qué es lo que sabemos? Que más bien la cantidad está en función del precio, entonces la variable dependiente de la cantidad, y el precio de la variable independiente, solo con la tingencia que por convencionalismo lo que se grafica acá, colocando el precio en el eje horizontal que corresponde al eje de las variables endógenas o dependientes, ¿no es cierto? Por convencionalismo se construye lo que es una función de demanda inversa, ¿no? Donde, por convencionalismo, la cantidad va en el eje de las variables independientes o exógenas, y el precio, que es la variable independiente, va en el eje de las variables independientes o endógenas. Bien, entonces nosotros cuando graficamos un mercado de esta manera, de un solo producto, ¿no es cierto? Sabemos que esta es su demanda y que también tiene su oferta. Y entonces acá estamos graficando el mercado de un solo producto para definir el precio de ese producto, como consecuencia de la interrelación de la demanda con la oferta. Definir esta interrelación, determinamos el precio y determinamos la cantidad que se va a transar en este mercado.
Sin embargo, cuando hemos estado viendo este modelo, nosotros estamos consiguiendo acá en la frontera de posibilidades de producción las posibilidades de cantidad que puede producir esta economía. ¿De acuerdo? Y en esta curva de indiferencia social está la demanda de los dos productos. Y entonces el equilibrio que encontramos acá es el equilibrio de dos mercados, pero en términos de precios relativos, no de precios individuales para cada producto. Y entonces ahí ya hemos demostrado que los costos de oportunidad de la frontera de posibilidad de producción, en la frontera de posibilidad de producción, son iguales a los precios relativos. Eso es lo que estamos trabajando en este caso en un modelo de equilibrio general. Y este sería un modelo de equilibrio parcial, cuando tomamos en cuenta un solo mercado, no todos los mercados. Evidentemente, en términos metodológicos, estamos utilizando en este caso, suponiendo, asumimos que todos los que existen solamente en el mundo, en la economía, solamente la producción de dos bienes, nada más. Y a eso le llamo este, ¿cómo se llama? Equilibrio general, ¿no? Y acá estaría el equilibrio parcial. Ahora vamos a representar cuál sería el equilibrio parcial en el mercado mundial de trigo y en el mercado mundial de tela, con la participación de los dos países. Vamos a suponer entonces, bueno, esa situación y vamos a construir. La demanda la podemos dejar así. Y vamos a señalar entonces cuánto puede producir Estados Unidos de trigo. Vamos a ponerle entonces acá sub W y acá en U sub W, pero esto va a ser en términos de precios relativos. Entonces ahí está el precio relativo del trigo respecto a la tela. Y acá está solamente la cantidad de trigo. Vamos a avanzar en otro modelo más donde también va a haber cantidades relativas, ¿no? Va a ser así este modelo. Eso es para más adelante. Listo. Ahí suponemos más entonces el mercado, vamos a representar un mercado con su demanda y una oferta determinada para el trigo. Bien, entonces, ¿cuál es la capacidad de producción de trigo en el mundo? Si suponemos que el mundo está compuesto por la participación comercial de estos países. ¿Cuánto podría producir de trigo el mundo? Sí. 300. ¿Cuánto? 300. A ver, 180 va a producir Estados Unidos, lo máximo que puede producir de trigo. ¿Y el Reino Unido cuánto puede producir como máximo? 60 de trigo. Entonces los dos son 240, que alguien me corrigió en la clase anterior cuando hice esta sumatoria. No sé cuánto le puse, pero ahora estamos revisando y vemos que 180 más 60 son 240 buses de trigo que puede producir el mundo. ¿No es cierto? De esos 240, Estados Unidos va a producir, ahí sí, puede ser, 180 unidades. Le ponemos ahí sí. 180 unidades. ¿Cuál será el precio relativo que va a cobrar Estados Unidos por esas 180 unidades de trigo? Internamente va a cobrar un precio relativo de ¿cuánto? De 2 tercios. Relativo de 2 tercios. Listo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es trazar la curva de oferta del trigo. Un precio relativo de 2 tercios va a producir 180. ¿De acuerdo?
Listo. El Reino Unido podrá producir trigo a un precio relativo de, eso será 1, 2, ¿a qué precio relativo puede producir el Reino Unido el trigo? A 2, a un precio relativo de 2. Más o menos, aquí el precio relativo va a ser proporcional, más o menos proporcional. Ya. Listo. Entonces, el Reino Unido podrá producir trigo a un precio relativo de 2. ¿Cuándo? Cuando la demanda de trigo demande toda la cantidad producida de trigo y esté dispuesta a pagar un precio relativo de igual a 2. ¿De acuerdo? Y entonces podremos hacer acá una recta, esto lo vamos a retirar, ¿no? Y tenemos ahí que entonces que a partir de 2, Reino Unido va a poder producir ¿cuántas unidades de trigo? 60. ¿Listo? Y entonces a partir de ahí ya no podrá producir el mundo nada más de trigo. Y la oferta se hará rígida de trigo. El mundo solamente puede producir 240 bushels de trigo. Ya está. Bien, ¿qué habíamos supuesto? Habíamos supuesto que la demanda, ¿no es cierto?, nos determina, o sea, cuando se integran las ofertas y demandas del mundo, de estos dos países, el precio relativo va a ser igual a, más o menos aproximadamente. O sea, fíjense que lo que estamos definiendo es que el precio relativo y las cantidades también son variables endógenas del sistema. Y las variables exógenas del sistema son la oferta interna o sea, la frontera de posibilidad de producción, que es la oferta interna de trigo, y ¿cómo se llama?, de tela en ambos países. Y esas dos ofertas se integran. Y se integran dando como resultado la especialización completa en caso de este modelo. Para que un país produzca solamente trigo, que es Estados Unidos, y el otro país produzca solamente tela. Y hemos dicho que a Estados Unidos le convendrá vender parte de su trigo, ¿no es cierto?, si el precio internacional del trigo, que en este caso es igual a 1, ¿no?, sea mayor que el precio relativo del trigo a nivel interno, que es 2/3. Entonces, en este rango, para cualquier precio mayor de 2/3, para cualquier precio relativo del trigo mayor a 2/3, Estados Unidos estará dispuesto a exportar trigo, porque vamos a tener una mayor cantidad de ingresos, ¿no es cierto?, con precios relativos mayores. Y esto se puede ir hasta el infinito. Se puede ir hasta el infinito y vamos a suponer, no, acá, por ejemplo, la demanda puede caer también. Si la demanda cae, por decir, en un punto como este, ¿Estados Unidos exportará o no exportará trigo? Cuando el precio internacional, si el precio internacional fuera igual a 2/3, no va a exportar trigo, porque no tendría ganancias, no hay incentivos para exportar. Puede aumentar también el trigo a un punto como este, a un punto como ese, y ahí sí, evidentemente, es la mayor ganancia. Y si el precio sube más allá de 2, el Reino Unido estará, o sea, 2, también estará dispuesto a producir internamente su trigo, ¿no es cierto? Entonces Estados Unidos consumirá 180 unidades de trigo y el Reino Unido consumirá 60 unidades de trigo. En el mundo se producen en total 200 unidades de trigo.
Y si el precio sigue subiendo, ¿no es cierto? La demanda sigue subiendo, el precio internacional subirá aquí hasta 2,5 por decir. Pero no se podrá producir más trigo porque las fronteras de posibilidad de producción les impiden, mejor dicho, solamente les permiten producir 240 unidades de trigo. Y entonces, ¿quién está definiendo el precio del trigo? Evidentemente, la oferta y la demanda. Porque, y esta, bueno, de repente hemos olvidado de decirlo, ¿cuál sería la oferta mundial de trigo? Ya sabemos que esta es la demanda mundial de trigo. ¿Cuál sería la oferta mundial de trigo? Esta línea quebrada. ¿De acuerdo? La oferta, bueno, positiva en este caso. Podría hacerse un ajuste de este tipo, ¿no? Bueno, preguntas. ¿No hay preguntas? Ya, vamos a mover esto para al lado. Para graficar al lado ya también el mercado de la tela. Listo. Ahí tenemos dos. Aquí tenemos uno aproximadamente. Hacia eso retro. Ya 2/3, 1, 2. Ya. Ya aproximadamente, entonces tenemos este equilibrio. Ya está. Listo, ahora veremos, analizaremos el comportamiento. Lo subrayado. No sé qué pasó. Bueno, ya. Entonces, esta es la cantidad de trigo. ¿Listo? Bien, ahora graficaremos entonces qué estaría pasando con el mercado de tela. Listo, ahí tenemos el precio relativo vamos a poner el precio relativo entonces de la tela, que es la inversa. Es C sobre tema incluye sus velos. Este el precio relativo de la tela. Esto también va a ser similar.
Listo. Ahí tenemos. Y entonces ahora empezamos, esto es la demanda, nos va a dar un precio internacional igual a 1, que incentiva la exportación de trigo por parte de Estados Unidos. Bueno, entonces acá vamos a tener nosotros la cantidad de tela. ¿Listo? Cantidad de tela. Precio relativo de la tela. Cantidad de tela. Listo. Entonces hacemos el mismo análisis, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el análisis? Agarra y nos dice este, que el Reino Unido se especializa en la producción de tela. ¿Cuánto es el valor de la tela? El precio relativo de la tela, el precio relativo interno de la tela. ¿Cuánto es? 2. De la tela en el Reino Unido. ¿Cuánto había sido? 60 sobre 120 es igual a 1 medio. ¿No es cierto o no? ¿Dónde está la frontera? ¿Qué hacemos ya también para hallar el precio relativo? Es el incremento de la tela sobre el incremento de el incremento del trigo sobre el incremento de la tela. ¿Cuánto es esto? 60 entre 120, que es la cantidad máxima de la producción de tela, es igual a 1 medio. ¿De acuerdo? Ahí está. 1 medio. Entonces, ¿cuándo el precio relativo es igual a 1 medio? ¿Cuánto puede producir el Reino Unido? ¿Cuánto de tela? 1 medio podrá producir. ¿Cuánto de tela? 120 yardas de tela. ¿Sí o no? ¿Por qué dudan? Listo. Tenemos 120 yardas de tela. Reino Unido, ¿cuál es el precio relativo de la tela en el Reino Unido? Nos vamos allá, igual, 180 entre 120, ese es el costo de oportunidad, que es igual al precio relativo. O sea, 180 entre 120, ¿cuánto es? 1.5, ¿no? ¿Sí o no? El precio relativo 1.5. Entonces acá tengo 1, más o menos, se da ahí. 1.5. ¿Y cuánto puede producir de tela si el precio relativo de la tela en Estados Unidos fuera 1.5? ¿Cuánto tela puede producir? 120. Reino Unido también 120. En el mundo entonces se va a producir 240 unidades de tela. Entonces a partir de acá, a un precio relativo, Estados Unidos puede producir a partir de un precio de 1.5, pues Estados Unidos puede producir. ¿Y cuánto de tela va a poder producir? 240 unidades. Ahí está. Entonces acá podemos producir estos 240 unidades. Es la máxima producción de tela que puede realizar el mundo. Entonces, a partir de ahí, la oferta de la tela se vuelve rígida. Ok. Bien. En el mercado de tela, ¿con qué precio relativo se equilibra el mercado mundial de la tela?
cuál es el valor del precio relativo de la tela para que esté equilibrado el mercado mundial de la tela, para que llegamos a estos equilibrios. ¿Mm? Hemos dicho que es el precio de 1, ¿no? ¿Recuerdan? A ver, vayamos a hacer un pequeño ejercicio. O sea, supongamos que el precio nominal de la tela sea del trigo, sea 10 trigo, y el precio nominal de la tela sea 20. ¿Cuánto será el precio relativo acá? ¿Mm? Un ¿Cuánto medio. será? Un medio, ¿de acuerdo? Un medio, muy bien. Esto es igual a un medio, siguiente medio general. Igual a 1 sobre 2, ¿no es cierto? O igual a 0.5. ¿Sí? Vamos a trabajar con quebrados. Listo, supongamos que cambia el precio nominal del trigo, ¿no? Supongamos que sube a, a 20 el precio nominal del trigo y el precio nominal de la tela permanece constante. ¿De acuerdo? C. ¿Qué habrá pasado con el precio relativo del trigo? ¿Habrá aumentado o ha disminuido? ¿Mm? Aumentado. Ahora es igual a 1. Nada más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces a partir de estos datos, vamos a suponer que vamos a hallar el precio relativo ya también en este caso, en el primer caso, el precio relativo de la tela. Entonces, ¿qué hacemos? 20 sobre 20C sobre 10 sobre 2. ¿A cuánto es igual esto? Igual a 2. 2. ¿Acabó? Y acá, el precio relativo de la tela de cuando había la modificación, o sea, 20 sobre 20 de precio de la tela, longitud sobre 20 precio del trigo. ¿A cuánto es igual esto? ¿Igual a cuánto? A 1. Estamos cambiando. 1. 1. Es solamente la inversa nada más el precio relativo. Acá el precio relativo de la tela, cuando el precio nominal del trigo era 10 y el precio nominal de la tela era 20, el precio relativo del trigo era igual a un medio. Aquí estamos hallando ya también el precio relativo del trigo, cuando el precio nominal de la tela era 20 y el precio nominal del trigo era 10. Entonces simplemente estamos, o sea, el precio relativo de esta situación podríamos sacar lo siguiente. El precio relativo de la tela es igual a la inversa del precio relativo del trigo. Se acabó. Eso es todo. En este caso no hay modificación del precio relativo porque los valores son los mismos. ¿Sí? Entonces, en ese caso también, cuando llegamos a un precio relativo igual a 1, cuando tenemos estas dos fronteras de posibilidades de intercambio, acá en Estados Unidos y también, el precio relativo es 1, se puede intercambiar la misma cantidad de dos bienes diferentes. Con este precio relativo igual a 1 se puede intercambiar acá, que hemos dicho, Estados Unidos no se puede intercambiar, sino va a intercambiar 70 unidades de trigo por 70 unidades de tela. 70 sobre 70
es igual a 1. O sea, 70 sub W o 70 sub C va a ser igual a 1. Igual va a pasar acá. Cuando el precio relativo internacional es igual a 1, ¿no es cierto? Este país está produciendo 120 unidades de, ¿cómo se llama? 120 unidades de tela, está consumiendo solamente 50 y le sobra 70 que va a poder intercambiar por estas 70 unidades de trigo que requiere para satisfacer y que su mercado esté en equilibrio. Lo está intercambiando 70 unidades de tela sobre 70 unidades de trigo. Y ese sería, por ejemplo, el precio relativo, que sería igual a 1. Bueno, ese precio relativo igual a 1, en este caso, va a ser del precio del precio relativo del trigo, va a ser igual al precio relativo de la tela, cuando la demanda, ¿no es cierto?, defina ese precio relativo. A ver. Entonces tendremos más o menos que la demanda, este es muy chiquito, bueno, más o menos va a estar ahí, en este cuadrante, será este. Listo. También de esto es un poquito más arriba. Bueno, ya se entiende. ¿No es cierto? Entonces, esta es la oferta del trigo a nivel mundial. Y esta es la demanda, no, perdón, de la tela. Estamos viendo tela. Y esta es la demanda de tela a nivel mundial. Se han integrado las dos demandas. Y también aquí las dos ofertas de tela están integradas en esta función de oferta mundial, ¿no? Y entonces, ¿qué nos está diciendo? En este caso, dice que en el mundo se van a producir 120 unidades de tela y todas van a ser producidas en el Reino Unido y van a ser intercambiadas con un precio relativo igual a 1. Y acá nos está diciendo que en el mundo se van a producir 180 unidades de trigo cuando el precio relativo es igual a 1. Y tendremos acá el equilibrio. Supongamos que la demanda de trigo baje. Por ejemplo, a 1.5. Supongamos que suba la demanda a 1.5. La demanda sí, a 1.5. Hasta determinado precio de 1.5. Entonces acá habrá un precio de 1.5. ¿Cuánto? O sea, ese precio de 1.5, Estados Unidos se siente más atraído, ¿no es cierto?, para vender su producto al mercado internacional, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces ahí, pero ¿cuántos trigo se va a producir en el mundo? Se va a seguir produciendo 180% de trigo. Y a este precio de 1.5, que el precio relativo es 1.5. Acá, ¿cuánto será el precio relativo? ¿A qué precio relativo entrará en equilibrio? ¿O no va a haber variaciones? ¿Va a aumentar la demanda de tela o va a disminuir la demanda de tela? Disminuirá la demanda de tela porque ha subido la demanda de trigo en el mundo. Y eso podemos verlo acá. A ver, acá, si el precio relativo internacional es 1.5, esta frontera de posibilidad de producción se expandirá hacia arriba. Y acá, el precio relativo, también las posibilidades de intercambio se aumentarán. A ver, perdón. Si esto es 1.5, acá
Entonces, por estos 120, mira cuánto debe recibir el Reino Unido si produce 120 unidades y el precio internacional del trigo ha subido a 1.5. ¿Cuánto? Acá por sus 180 unidades de trigo, Estados Unidos debía recibir 180 que es 1 más 90, 270 unidades. ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos un precio relativo aproximadamente de este tipo. Miren, la posición de Estados Unidos en el mundo ha mejorado. ¿Qué habrá pasado con el Reino Unido? Precio relativo, el nuevo precio relativo, va a ser 1.5, hemos dicho. Entonces, ¿esto cuánto es? 1.5 sería por 120 unidades, igual a 1.5, 1.5, sería 90. Miren, acá la frontera de posibilidad de intercambio del Reino Unido habría bajado. Ha perdido posibilidad de intercambio. ¿Por qué? Porque es importador de trigo este país, el Reino Unido, y este es productor. Y lo que ha subido es, ¿cómo se llama? Lo que ha subido es la demanda de trigo, ha favorecido a Estados Unidos porque ha mejorado los precios relativos del trigo y acá ha perdido el Reino Unido posibilidad de intercambio. Y entonces, miren, acá el precio relativo, entonces, si es 1.5, 120 entre 90, ¿cuánto es? No, 1.3. Ah, disculpe. Calculadorita. Ya, ¿han sacado o no? A ver, el precio relativo del trigo sobre el precio de la tela es igual a 1.5 en la nueva situación, y entonces la otra será 1 entre 1.5. Ya. 1 entre 0.5, ¿cuánto es igual? Voy a recurrir a mi Excel, como ya nosotros somos inútiles, ¿no es cierto?, para dividir mentalmente, 1.5 será 0.6666. Ese sería el precio relativo de la tela. Donde tengo, acá, estamos acá, listo. Entonces, esto no es así, sino, a ver, perdón, un ratito, 120. ¿Dónde está? Yolanda. Ya está. Mire, entonces acá cuando el precio relativo del trigo subía a 1.5, acá el nuevo precio relativo al cual se va a transar en la tela va a ser igual. ¿Cuánto está? Caramba, disculpen, 80. Entonces, por estos 120 buses de trigo, el Reino Unido solamente va a recibir 80 buses de trigo. Por 120 yardas de tela, Estados Unidos va a recibir solamente 120 yardas de tela. ¿Cuánto es el precio relativo acá? 120 entre 80. ¿Cuánto es el precio relativo? Esa división, 1.5. ¿De acuerdo? Ok. Si el precio relativo entonces es 1.5, el precio relativo de la tela, ¿cuánto es? 1.5 entre 1.
1 entre 1.05, y entonces la nueva demanda está más o menos acá, 0.66, dice. Sí, seguirá produciendo el Reino Unido, ¿no? ¿Cómo se llama? Seguirá produciendo el Reino Unido tela, solo el Reino Unido, mejor dicho, el Reino Unido va a ser el único país que va a producir tela, porque su especialización completa va a seguir produciendo 120 unidades de trigo, pero va a recibir menos trigo. Perdón. Estados Unidos va a seguir produciendo, va a mantener su especialización en la producción de tela. ¿De acuerdo? Esa es una primera premisa. Cuando el precio internacional, el precio relativo de la tela a bajar. Pero va a obtener menores ganancias, va a tener que entregar más tela que trigo, que en la situación cuando el precio relativo era igual a 1. Y esa misma situación es esta. Ya, acá sí podemos ponerlo. Esta es la situación A. La situación A, perdón. Y esta es la situación A. Ahí está. Cuando el precio relativo era igual a 1. Cuando el precio relativo es igual a 1. Y también el precio relativo de la tela es igual a 1. Aumenta la demanda de trigo. Y eso hace que el precio relativo del trigo pase a ser 1.5. Y esta sería la situación B. Esta es la situación B. Listo. Mejor no muevo nada. Así nomás, ya saben, este puntito, este es el punto B. ¿Y cuál será el punto B? En el caso del Reino Unido, será este. Cuando el precio es 0.66, que es igual a 2/3, ¿no? Las 2/3. Yo no sé por qué estoy el camino más largo, pero ahí estamos. Listo. Eso habría pasado. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y qué está pasando en términos de equilibrio general? Primero, el equilibrio general, el precio relativo igual a 1/2 sería este. Y el precio relativo ya también en el Reino Unido sería este segmento. Mire, cuando Estados Unidos gana en su frontera de posibilidades de intercambio, el Reino Unido pierde su frontera de posibilidades de intercambio. Entonces, acá disminuirán las ganancias del Reino Unido y acá aumentarán las ganancias de Estados Unidos, porque ya mejora la posición del precio relativo del trigo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, ahora yo voy a preparar un ejercicio para poder entender mejor esta situación de cambio de posición de ganancias. ¿Ya? Todavía tenemos esta semana tenemos el jueves clases. El viernes no habrá porque es Navidad. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, este modelo de Javelin fue expuesto, podríamos decir, ¿cómo se llama? A la evidencia empírica, ¿no? Se hizo una comprobación empírica de este modelo ricardiano,
¿no? Ricardiano, haberleniano, ¿no? Pero que recoge en el fondo el asunto de las ventajas comparativas. A ver, ¿quiénes tienen y han hecho fotocopiar su libro de Salvatore Domini? ¿Mm? Debe haber, porque me han dicho que ya han fotocopiado para poder hacer ejercicio de la página 48 de la sexta, de la octava edición de Salvatore de la editorial Limusabuile. ¿Ya? A ver, póngame en chat. ¿Qué ha pasado con Alexander Torres? ¿Qué quiere decir Alexander Torres? Ajá. ¿Ah? Yeah. Uno que no tiene. ¿Alguien tiene? Pongan sí. ¿Qué es lo que tiene? ¿Mm? Bueno, parece que no lo tiene. Bueno, miren, esta demostración evidentemente estuviera en ¿cómo se llama? Aunque vamos a tomar la versión en inglés, ¿ya? Vamos a tomar la versión en inglés. Entonces me espera un ratito mientras baje el libro. Entonces, esta versión en inglés la tienen ustedes en la mano, ¿no? O sea, está dentro del material que les he mandado. Vamos a trabajar y entonces utilizaremos este ejemplo. ¿Ya? Ya, ahí ven ustedes un gráfico de la página 48, ¿sí? ¿Mm? ¿Ve un gráfico o no? Sí, profesor. Ya. A ver, la cámara. Dicen del lado comparativamente. La ley de las ventajas comparativas. Ya, este mismo gráfico está en la edición, pero en castellano. Ya, ahí tenemos una mejor visión, ¿no? ¿Qué nos está mostrando este gráfico? Nos está mostrando una relación de eh, productividades. ¿Ya? Productividad. Acá está el
output, o sea, el producto por persona en Estados Unidos. Output per use worker, o sea, por trabajador. Y acá está el output por persona de los trabajadores del Reino Unido. ¿De acuerdo? Bien. Y acá tenemos en el eje horizontal la cantidad de exportación, ¿no? Estas son la cantidad exportada por Estados Unidos y la cantidad exportada por Reino Unido de un conjunto de productos. ¿Ya? Bien. ¿Qué cosa más tenemos acá? Este es un trabajo que hizo un economista, McDougall, creo que es, sí. Es la primera vez que sí, McDougall entre 1955 y 1952. Es la primera vez que se puso en evidencia, que se realizó una prueba empírica, si la teoría de las ventajas compartidas funcionaba o no en la economía. Posiblemente solamente una teoría. Para ello, ¿no? Se tomó una muestra, dice, de la productividad de mano de obra y de las exportaciones de 25 industrias entre Estados Unidos y el Reino Unido para el año 1936. Un ajuste que se realizó en este estudio es que el salario en Estados Unidos es el doble del salario ¿cómo se llama? De los trabajadores del Reino Unido. Por consiguiente, se tomó un límite de 2. O sea, es a partir del doble producto, el costo, podríamos decir, de la productividad de los trabajadores en las diferentes industrias norteamericanas. Evidentemente, cuando se les pagaba doble, tenía que relativizarse. Entonces, no había posibilidad de que la misma producción, sobre la misma cantidad de producción, tenga el mismo costo, sino la misma producción era más elevado en Estados Unidos que en el Reino Unido. Entonces, por eso es que se pone este número 2. Listo. Entonces, todos aquellas industrias que tuvieran esta relación de productividad, entonces serían neutrales, no habría diferencia de productividad. En cambio, todos aquellos que estén por debajo o por encima, habría diferencia de productividad. Los que estén por abajo, ¿no? Por debajo de este 2, la relación de productividad, entonces eso querría decir que el Reino Unido era más productivo en estos productos que Estados Unidos. Pero que estén por encima del 2, querría decir que los Estados Unidos eran más productivos que el Reino Unido. Entonces, ¿qué significa una mayor productividad? Significa mayor ventaja comparativa. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos un conjunto de productos del Reino Unido que son más competitivos, que tienen ventajas comparativas sobre la producción norteamericana, y aquí tendríamos los productos norteamericanos que son más competitivos que los productos del Reino Unido. Entonces, acá Estados Unidos tiene ventajas comparativas en la producción de estos productos, y acá el Reino Unido tiene ventajas comparativas en la producción de estos productos. O sea, el Reino Unido tiene ventajas comparativas en estos productos, y Estados Unidos tiene ventajas comparativas en esos otros productos. Bueno, y entonces, ¿eso en qué se debe manifestar? Se debe manifestar en que Estados Unidos exportaba relativamente una mayor cantidad, ¿no es cierto?, al mundo de estos productos que el Reino Unido. No quiere decir que, a ver, en este caso, paper, que es papel, ¿no es cierto? Acá también está en uno. Entonces, la cantidad de papel exportada por Estados Unidos a otros países del mundo y la cantidad
de papel exportada por el Reino Unido a otros países del mundo era la misma. Acá no interesa cuánto, sino el factor relativo de cantidades exportadas. Supongamos que Estados Unidos exportaba 10 millones de, no sé, 100 toneladas de papel, y entonces el Reino Unido también exportaba 10 toneladas de papel. Pero miren, en este caso de la exportación de papel, Estados Unidos era más competitivo, o sea, tenía ventaja comparativa, ¿no es cierto? Era más productiva su mano de obra en la producción de papel. Evidentemente, ¿dónde tenía más ventajas comparativas? ¿No? Acá tenía más ventajas comparativas, en ese caso son latas para envases. Estados Unidos muy competitivo. O sea, su productividad era 6 veces mayor que la productividad de Estados Unidos. El otro asunto que esto está en una escala, se ha hecho en términos de visualización, nomás una línea recta. Si ustedes ven, miren, aquí es 2, pero cuando se pasa de 2 a 3, debía ser un poco más la línea arriba, igual que... Entonces, esta es una escala logarítmica. Ya se ha ajustado una relación logarítmica para presentar una línea recta, ajustando la proporción. Porque mire, si el Reino Unido, Estados Unidos fuera 6 veces más productivo, la relación de productividad acá sería 1-1, ¿no es cierto? Entonces, eso sería 6 veces más, y entre el otro, la referencia del 6 estaría ahí. Y entonces tendríamos, no sé si podemos, no, acá no podemos, lo podría copiar de repente. Bueno, ya, después lo vamos a ver. Entonces aquí es más productivo. Sin embargo, miren, y es más productivo Estados Unidos en la producción de radios del Reino Unido, pero exporta relativamente una menor cantidad que el otro productor más productivo, que es el de las latas. ¿No? Bueno, pero en fin, eso no interesa mucho, pero sí lo que interesa es esta relación. ¿No? Esta relación. Entonces, a mayor productividad o ventaja comparativa, Estados Unidos exportará una mayor proporción de productos que el Reino Unido. Esa es la relación que interesa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería el producto más competitivo del Reino Unido? Sería la margarina. Y entonces acá, supongamos en este caso la margarina, ¿no? Puede ser, no sé, está produciendo, vamos a ver, hacer un pequeño ejercicio con numeritos. Aproximadamente, mire, la relación margarina por trabajador de Estados Unidos, la margarina, y el otro es la margarina, es que no puedo presentar dos pantallas al mismo tiempo. Bueno, ya, acá, margarina. La relación de productividades es más o menos 0.8. 0.8 es la relación de productividad. ¿Eso qué quiere decir? Miren, como es menor a 1 esa relación de productividad, es que vamos a suponer que los trabajadores de Estados Unidos producen 8 toneladas por trabajador, 8 toneladas metidas de margarina por trabajador. ¿De acuerdo? Mientras que el Reino Unido estaría produciendo 10 toneladas métricas de margarina. Entonces, 8 entre 10, quiere decir que es 0.8, lo que habíamos dicho, el número aproximado de la relación de output norteamericano con output, o sea,
productos finales producidos en Worca de margarina. Entonces, claramente vemos que 0.8 significa 8 toneladas entre 10 toneladas. Estamos suponiendo más. Eso es 0.8. Y podemos ver que entonces Reino Unido es más productivo por trabajador en la producción de margarina. ¿Eso qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Que más o menos aproximadamente la relación de capacidad, la relación entre exportaciones norteamericanas y exportaciones del Reino Unido equivaldría, en este caso, vamos a suponer igual a 0.025. ¿De acuerdo? ¿No? Y esto 0.025 quiere decir que es 1 entre, no sé, 1 entre 4, entre 40. 20, 0.0, 0. Ya. Miren, entonces estamos relacionando, por decir, 8 toneladas métricas de margarina que se produce en Estados Unidos con 10 toneladas métricas de margarina que se produce en el Reino Unido. Y ahí vemos que es 0.8 aproximadamente, este dato sería 0.8. Y esto sería 0.025. Estoy aproximando nada más. Porque el problema aquí es que escala es logarítmica y está como... Bueno, en fin. Y entonces este punto 0.025 equivaldría a que estamos definiendo la exportación, por decir, de 100 toneladas métricas de margarina por Estados Unidos entre 4.000 toneladas métricas de margarina exportada por el Reino Unido. Aquí claramente vemos que como la productividad de la margarina es mayor en el Reino Unido, esta tiene ventajas comparativas, entonces puede exportar mucho más margarina el Reino Unido que Estados Unidos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo esta tendencia. Entonces, gradualmente, cuando sube la relación de productos, de cantidad producida por trabajador en Estados Unidos, mejora su posición de ventaja comparativa en los productos que estén por encima de un valor de 2 de esta relación de productividades de trabajadores en Estados Unidos y el Reino Unido. Y eso se manifestará cuantos más producción haya, las exportaciones, mayor ventaja comparativa haya en ciertos productos, la proporción de las exportaciones norteamericanas sobre las exportaciones del Reino Unido van a ser cada vez más crecientes. Acá, ¿qué nos estaría diciendo? Pig Iron. Entonces, eso es lingote de hierro. Estados Unidos exporta 5 veces más lingotes de hierro que el Reino Unido. Y es productivo 4 veces más. Estados Unidos es productivo, Estados Unidos es 4 veces más productivo que el Reino Unido en la producción de lingotes de hierro. Ahí está, este numerito. Entonces quiere decir que quien tiene ventajas comparativas en la producción de ciertos productos exportará más productos al mundo. Entonces, esta es la demostración empírica, ¿no?, del modelo ricardiano. Es decir, que David Ricardo tenía razón, porque todo lo que hemos hecho anteriormente simplemente era construcción metodológica y una demostración también lógica nomás de cómo funcionaría la ventaja compartida. Que efectivamente existía la posibilidad de que un país se especialice en tenga ventajas comparativas, ¿no?, a pesar de que uno de los países
cuando dos países entran en relaciones comerciales, existe la posibilidad de que aún, aún cuando un país tiene mayor productividad en la producción de bienes, todavía hay posibilidades de comercio internacional, ¿no es cierto?, a partir de esta idea de la ventaja comparativa. Bien, nos quedamos acá y vamos a entrar a trabajar este mismo modelo de Haberler, pero de frente, tomando en cuenta el texto de Krugman. ¿Ya? Entonces ya les he dicho, el texto de Krugman está, bueno, estamos utilizando, miren, el texto de, ¿cómo se llama? De Salvatore Dominici, el texto en inglés, ¿no? Y vamos a usar ahora el texto de Krugman, que también ustedes lo tienen, pero no está muy claro. Por eso les sugiero. Además, para que puedan anotar y puedan tenerlo a la mano impreso, ¿no? Por eso ese mecanismo facilita mucho tener una impresión a la mano, ¿no? No depender de la pantalla nomás. ¿Alguna pregunta? Acá existe otro ejemplo sobre lo mismo. También es un estudio realizado en un intercambio entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Dice, trabajo relativo a los costos y las exportaciones. O sea, el mismo, acá están poniendo en mí los costos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto se produce? Sí. ¿Cuánto se produce en la relación del costo y el salario en Japón y Estados Unidos? Y aquí están las cantidades relativas de exportación. Esta es otra demostración, otro ejercicio de demostración. Bueno, preguntas, y eso vamos a ver un par de ejercicios más tomando en cuenta Krugman, porque vamos a llegar a la misma demostración empírica. ¿Alguna cuestión más? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, te escucho. ¿Algo? No hay nada. Entonces, muchachos, puede retirarse. Ok, bye bye. Nos vemos el jueves.